Ya, vamos a continuar, chiquillos, con esta guía para que la hagan. Después voy a abrir el Classroom y ahí vamos a ver la otra para ver si hacemos la última pregunta. Entonces, para buscar las características psicológicas de los personajes jóvenes, uno sigue una estrategia. Obviamente que nosotros muchas veces la hacemos en forma inmediata, en forma automática, pero es importante también saber qué hacer, porque así lo podemos enseñar a otros, se lo podemos explicar y lo podemos usar cuando sea más difícil y de más difícil comprensión algún texto que te piden buscar las características psicológicas de un personaje. Uno puede que se demore un poquito más, tenga que hacer estos procesos para poder así encontrar lo que te están preguntando, ¿ya? Entonces, chiquillos, espérense. Hoy aquí se pone un lápiz, qué raro esto. Hoy. Espérense, quiero subir. Ay, esto no es que... Fernando. Ah, mira, aquí me apareció un lápiz. Eso, yo quiero subir nomás en el web. Las cuestiones. ¿Qué es lo que necesitas hacer? El cursor nomás, porque te necesito subir. Ahí está. Ese era. Ahí está. Ahí está. ¿Con cuál se mueve para arriba? Yo lo movía con esto delante. Pues. Ahí está, ¿no? Espérate. Ahí voy. Ahí está. Ya. Ahí, chiquillos, ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Primero, leemos, obviamente, el texto, ¿ya? ¿No es cierto? Leemos el texto y cuando tenemos la pregunta, ¿qué es lo que hacemos en la pregunta? Para anotar ahí en la estrategia. ¿Qué hacemos en la pregunta? ¿Qué se hace en la pregunta? ¿Tengo toda la pregunta con negrita? No se destaca lo más importante, por lo Exacto. que nos va a dar como la información concreta. Ya, entonces, paso 1, se destaca o subraya las palabras más importantes o claves, se destaca o subraya las palabras más importantes o claves. Ya, eso es lo primero. Después, chiquillo, ¿cómo inmediatamente hicimos la respuesta? ¿Qué hicimos cuando leímos la pregunta? Inmediatamente la dijimos. ¿Qué hicimos? Volvimos a leer alguna parte del texto donde se hablara sobre esto, volvimos a confirmar la información. Exacto, mira, ahí me dijiste 2 estrategias, 2 pasos. Ya. Entonces, en el paso 2, ya, volvemos a releer el texto y la otra, espérense, la que me dijiste, buscamos la frase donde está la respuesta. Donde está la respuesta, buscamos la frase y la subrayamos o encerramos. Mire, aquí lo vamos a hacer porque no lo usamos tal cual, pero espérense, lo vamos a buscar acá arriba. Espérense. Espera. Donde busquemos cómo era este Belorofonte. Mira. Ya, mira, aquí ya lo tenemos, mira, ya lo habíamos puesto. Belorofonte se volvió muy orgulloso diciendo que, mira, pero esto también nos indica que estaba muy soberbio.
espérate, deja mirar esto. Aquí, era muy orgulloso y diciendo que podía volar como los dioses, se sintió casi superior que ellos, pues, y un día, mira, se atrevió incluso a subir al Monte Olimpo, y ahí ningún humano, porque Belorofonte era un humano, ¿ya? No era del grupo del Zeus y toda su comitiva de estos dioses que habitaban junto a él el Olimpo. Entonces, espérense. Ya, vimos la palabra, volvemos a rastrear el texto. En el paso 3, ¿no es cierto? Tenemos que leer las alternativas, pues, chiquillos. Leer las alternativas. Encontrar la respuesta. Encontrar la respuesta. Y acá en la última, siempre en el paso último, chiquillos, como esta la hacemos siempre, estas preguntas son de alternativa, tenemos que marcar la alternativa correcta. ¿Ya? Siempre en el paso 5 es marcar la alternativa correcta. Marcar la alternativa correcta. Pues entonces, jóvenes, cada vez que nos pregunten por características psicológicas de los personajes, aquí dijo el narrador que era un personaje orgulloso, ¿ya? Pero al mismo tiempo, también después, con respecto a su actuar, complementó diciendo que podía volar como los dioses. Ahí nos complementaba la actitud que tenía el personaje. Y siempre, chiquillos, lo he repetido, voy a ser majadera en esta forma que ustedes tengan para leer, tienen que leer primero el texto, ir a la pregunta, subrayar la pregunta, lo que es importante, y devolverse al texto, ¿ya? Para encontrar allí, subrayar, encerrar. A veces encontramos la respuesta ahí mismo, la encontramos encerrando en un círculo, tal vez algunas veces con un sinónimo, pero siempre se devuelven, chiquillos, ¿ya? No la hagan de memoria, no crean, porque la memoria es muy traicionera, de verdad es traicionera, y de repente uno cree que es así, pero no, pues, y se equivoque. Entonces, para estar seguros, total, un 100% de certeza, ustedes se me devuelven al texto, ¿ya? Nosotros vamos a tener una sola prueba este semestre, todas estas son guías, y la única prueba que vamos a tener es la prueba estandarizada, que la vamos a tener el 22 de noviembre, ¿ya? El 22 de noviembre. En esa prueba, que es igual a la que hicimos en el semestre pasado, van a ver texto y lo mismo van a tener que hacer. Todas con alternativas, devolviéndose, escribir solamente un pedacito, una respuesta solamente es con escribir, todas las demás son alternativas, y eso, como es con alternativa, subrayar y devolverse. ¿Ya, chiquillos? A ver, miren, veamos a Zeus. ¿Cuál es lo importante de esta pregunta? Una característica de Zeus que se desprende de su actuar es no hay una gomita por ahí, no sé, un borrador acá, espérense para borrar esa raya fea que está ahí. A ver, ahí, eso. Y ahora buscamos el ratón. Mira, ahí uno va aprendiendo, ¿se dan cuenta, chiquillos? Ya, ¿qué es lo importante de esta pregunta, chiquillos? Una característica de Zeus que se desprende de su actuar es en la pregunta. ¿Qué es lo importante? ¿Qué subrayarían? Sí o sí hay una palabra clave, pues, chiquillos. Sí o sí. Característica ¿De quién? de Zeus. De Zeus, porque alguien, se los digo, porque aquí uno ha visto de todo, chiquillos, por eso se los digo.
Alguien podría decir incluso, y sigue con la cuestión de Belorofonte, o capaz que diga del Pegaso, pero es Zeus, ¿ya? ¿Dónde está espérate. Ahí no importa que quede un poquito desordenado. Esa, una característica. Y según eso, chiquillos, mira, veamos la respuesta y ahí nos devolvemos, ¿ya? La letra A dice una capacidad de perdonar los errores de otros. Letra B, incapacidad para perdonar a quienes lo dañan. Es como parecía, ¿no es cierto? Letra C, tolerancia hacia la falta de magia de los humanos. Ahí falta una D, a la falta de magia de los humanos. O la D, habilidad para dialogar durante los conflictos, capacidad de perdonar a los otros, la otra al revés, incapacidad para perdonar a quienes lo dañan, tolerancia hacia la falta de magia de los humanos o habilidad para dialogar durante los conflictos. Entonces, devolvámonos al texto. Busquemos a Zeus. ¿Cómo es Zeus? Mira, ahí está Zeus. Busquen ahí, ¿cómo es? ¿Cuáles dirían? ¿Dónde está? ¿Cómo actuó? ¿Qué le pareció lo que hizo Belorofonte? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice cómo se sintió Zeus con Belorofonte? ¿O qué hizo con Belorofonte? Ahí donde dice Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo castigó. Eso, muy bien. Entonces, muy bien. A ver, pongámoslo ahí, el padre de todos los dioses. Y lo que haciendo hay una mosca pegada. Ya. Todo eso ahí dice. Entonces, con eso que está ahí, chiquillo, con esa característica que recién la Paloma me dijo cómo era Zeus, ¿cuál sería Pucha, uy, espérense un poco, voy de nuevo. Ya, espérense. Aquí hay que tener un ojo con esta cuestión. Ya, vamos acá. Imol, yo ni he abierto ese Imol. Ya. Acá vamos a bajar, espérense. Había un paso 6, pero no importa. Ya. Con 5 nosotros podemos identificar la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la alternativa aquí, jóvenes? ¿Zeus perdonó o no lo perdonó? ¿O le daba rabia que no fuera mágico? ¿O hablaba? Luis, a ver, dime, ¿cuál es? La B. Muy bien, Luis, porque se enojó, po. ¿Se acuerdan que hablábamos de esas características que tenían los dioses en la antigua Roma y Grecia? Los dioses eran muy parecidos a los humanos, po. Muchas veces los humanos tampoco perdonamos y más encima castigamos, po. Deja ver que lo ponemos ahí. Lo marcamos, ustedes lo pueden marcar de otra manera tal vez. Antes, mira, vamos ahora a la otra, a la 2. Antes de capturar a Pegaso, Belorofonte se encuentra. ¿Cuál es la palabra aquí importante? ¿De quién se está preguntando? ¿Qué es lo importante? ¿Qué podríamos subrayar? Igual como subrayamos arriba una característica de Zeus, ¿qué podríamos subrayar acá en la pregunta número 2? Ansioso. No, pero antes de dar la respuesta. ¿Antes de capturar a Pegaso? Sí, antes de capturar a... Ya, antes de... Sí, eso está bien, espérate, porque es antes.
antes de capturar a Pegaso, aquí casi todo, espérate. Antes, pongamos antes nomás, ¿ya? Para que no subrayemos todo. Antes, ¿no es cierto?, de capturar cómo se encuentra Belorofonte, cómo se encuentra, y pongamos cómo se encuentra. Y busquemos, igual aunque les parezcan y algunos tengan la respuesta que lo crean, tenemos, mire, esta es la respuesta, pero lo vamos a ir haciendo el paso a paso igual como hicimos la anterior. Ansioso por poder domar al caballo prontamente, o nervioso porque no lograba atraparlo fácilmente, o confiado porque tenía las bridas para domarlo, o indeciso porque le pidió ayuda a la diosa Atenea. Busquemos. Espérense. Vamos para arriba. Ay, quiero subir. Espérate, aquí lo voy a tener que poner ahí porque no me sube de allá. Ahí sí. Veamos. Ahí vamos a llenar ese cuadrito. No me gusta que quede solo. Vamos a llenar, ¿ya? Entonces, antes que... Mira, como era un caballo mágico, muchos hombres quisieron poseerlo, pero ninguno podía atraparlo hasta que llegó Belorofonte, príncipe de Corinto, que le pidió ayuda a la diosa Atenea para capturar a Pegaso, y ésta le regaló unas bridas de oro con lo que le sería fácil domarlo. Mira, aquí tenemos, fácil domarlo. Entonces, eso que dice ahí el narrador, nos da cuenta de qué con respecto a Belorofonte. ¿Cómo se sentía? Eso de encuentra es cómo se sentía. Ya, ¿cómo se sentía, chiquillos? ¿Creen ustedes? Indeciso porque le pidió ayuda a la diosa Atenea. Ay, no, perdón, a ver. Que se escucha más bajito aquí. ¿Tendrá un volumen esta cuestión? Espérense. No le veo el volumen, espérense. Ah, pero dime, Paloma, de nuevo. Indeciso porque le pidió ayuda a la diosa Atenea. ¿Usted esto le da cuenta? Volvamos, espérate. Volvamos. Aunque también podría ser confiado. Ya, es que quiero que te asegures, espérate. Volvamos. Siempre, chiquillo, que hayan dudas, mire, ¿dónde lo subrayé o no? Espérese. Mira, dice, esto sería fácil domarlo. ¿Qué les da cuenta a ustedes? Que me diga otra persona. Claudio Bravo, dime. ¿Para ti es indeciso o es confiado? Él sabe que va a ser fácil domarlo. ¿Qué crees, Claudio? Claudio, ¿quién más está? ¿Qué me puede decir? Pues como que lento acá. O Luis Carvajal, dime. Luis. ¿Qué es? Profe, lo agrandó mucho. Sí. Ahí, ya, ahí. ¿Qué es? ¿Confiado o indeciso? Confiado. Muy bien, es confiado, porque él decía, sí, cuando uno dice, esto es fácil, po. Ahora que usted le dice, es fácil encontrar las características de los personajes, es fácil, ustedes están confiados, no están indecisos. Cuando ustedes están nerviosos, ahí uno podría ser, pero al decir que era fácil, que iba a ser fácil domarlo, es una característica, espérate, de seguridad que iba a poder atraparlo. Mire, y ustedes se dieron cuenta lo que hizo Pegaso, pues se empezó a pasear, subió donde los dioses, y ahí lo castigó y más encima lo tiró hacia la nada al pobre Belorofonte, como que lo mató, ¿no es cierto? Porque dice finalmente, mira, a ver, ¿dónde está la...? Finalmente, a ver, espérense.
Espérate, mira. ¿Qué le pasó al Belorofonte al final? Mira, entonces, mira, desde entonces Belorofonte anda solo por el mundo. Anda solo, pero era un humano, igual se tenía que morir en algún momento. Anda solo por el mundo, rechazado por los dioses sin poder hablar con nadie. Pegaso se quedó a vivir en el Olimpo, ayudando a Zeus a llevar sus rayos en agradecimiento y lo convirtió en constelación. Pero Belorofonte anda solo por el mundo sin tener contacto con nadie. Entonces, chiquillos, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran tenido a Pegaso? Eso es pregunta, espérense, busquemos la pregunta. Parece que el computador de la sala, no, espero que sea más rápido. Ya, no, me falta esta. ¿Qué habrías hecho tú? Mire, aquí lo importante. ¿Qué habrías hecho tú para no perder a Pegaso? ¿Qué hubieran hecho ustedes, chiquillos? Igual se hubieran ido a meter allá al Olimpo. A ver, Luis, dime, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras tenido a Pegaso para no perderlo? Si te lo hubieran regalado. No sé, esconderlo. ¿Cómo? Dime, que como que pasa, ni este, y no deja, se me pierde el audio, ¿eh? Dímelo de nuevo, Luis. No sé, para no perderlo, como esconderlo, algo así. Ya, esconderlo, ya. Pero, ¿qué más? ¿Por qué lo castigó Zeus? ¿Por qué lo castigó? Por ir al Olimpo. Ya, entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? No ir al Olimpo. Exacto, no ir al Olimpo, ya, supongamos, porque en ese mundo nomás, en ese mundo están los caballos alados, en nuestro mundo no está, en ese mundo maravilloso, si uno pudiera de alguna manera, no sé, tener esa capacidad de poder desdoblarse y entrar a un mundo maravilloso que sería el mundo de los multidioses, ¿no es cierto? Y de estos personajes fantásticos, ahí ustedes, ¿no es cierto? Piolita, ¿no es cierto? No debería, a ver, escribe tu respuesta, ¿qué habrías hecho tú? Para que Zeus, aquí lo vamos a anotar al lado, ¿ya? Para que Zeus, uy, ¿por qué se escribe tan al lado? Pero no importa, ¿ya? Para que Zeus no me quitara mi Pegaso, no me hubiera acercado al Olimpo. Y ahí, porque en el Olimpo, ¿qué pasa en el Olimpo? ¿Qué hay en el Olimpo? Los dioses. Los demás dioses. Sí, ahí viven los dioses. Porque, ahí, ¿no es cierto? Porque ahí viven los dioses, como los que estaban aquí, lo que dijeron, los dioses, más abajo te va a decir, los dioses como Zeus y Afrodita, ¿no es cierto? No, como Zeus y Atenea. Eso es lo que, como Zeus y Atenea. Sí, fue muy, ¿cómo se llama? Demasiado confiado este Belorofonte. No pensó que si están los dioses, el dios es como un ente superior que al que no debería acceder.
y él, como era príncipe, Atenea más encima lo ayudó, pensó que ya tenía todo ganado y quiso ir a tomarse un té con los dioses, pero Zeus era muy, muy celoso de su propiedad y muy celoso de su calidad de Dios, porque él era el principal Dios de toda esa dinastía. Entonces no le agradó. Pero también lo vamos a poner, lo que pusiste ahí también me gustó, Luis. Eso, lo vamos a poner. Pucha, a ver cómo lo hacemos acá. Espérate, la voy a bajar. Porque si la bajo me sale más. Ahí, a ver. ¿Lo bajé o no? Ah, no sé dónde quedó. Pero ahí la anotaron ustedes, ¿no es cierto? Ya. Bueno. A ver, responde en el espacio asignado, chiquillo. ¿Crees que la respuesta a una pregunta siempre proviene del texto? ¿Qué creen? En el texto, de otra manera se lo voy a decir. En el texto se encuentran las respuestas. ¿Qué creen? No Sí. siempre. ¿Ah? No siempre, ya. No siempre. No siempre, pero a ver, vamos a poner. La mayoría de las veces sí. ¿Por qué en otras ya? La mayoría de las veces las respuestas están en el texto. ¿Y cuándo no, Paloma? ¿Cuándo no están? Cuando hay que deducirlas o cuando están, que pueden haber escritas implícitamente o explícitamente. Claro. Las explícitas son las que sí están en el texto, las que las podemos ver en el texto. Las implícitas son las que tenemos que deducir. Exacto. Pero las de deducciones, Paloma y niños que están acá, las deducciones uno las saca también a partir de lo que está en el texto. A partir, ¿ya? Porque si te dice que nosotros yo te hubiera dicho, que no hubiera puesto el narrador, supongamos, que el narrador no hubiera puesto que Belorofonte era orgulloso, solamente que Belorofonte andaba muy alegre por todo, ¿no es cierto?, por todo Grecia, con su caballo alado, hasta llegó al Olimpo para ver a los dioses y Zeus se enojó. Y ahí uno tendría que haber deducido que él era orgulloso, que se sentía poderoso Belorofonte, sin haberlo dicho el narrador, pero por el actuar. ¿Se dan cuenta? Principalmente, Paloma y compañeros, cuando te piden opiniones. Si la pregunta se refiere a opiniones que tienes que hacer tú, ¿ya? Que tienes que dar tú, esas no están en el texto, porque tienen que ver contigo. Si te digo precisamente, te pregunto, ¿qué piensas tú con respecto al actual del personaje? ¿Ya? Tú tienes que saber lo que actuó el personaje, cómo actuó, pero ahí viene tu opinión. Me parece bien, me parece mal, ¿por qué? Porque sí, o no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Ese tipo de respuestas no están precisamente en el texto porque tienen que ver, después en otras guías las vamos a ver con mayor detalle, ese tipo de estrategia, que lo vimos anteriormente también, que nosotros tenemos que hablar, cuando no hablábamos, ¿se acuerdan del trabajo infantil? Ahí había una pregunta que se les hacía, y yo les hacía, ¿qué les parecía a ustedes el trabajo infantil? ¿O estaban de acuerdo con el trabajo infantil? Varios de ustedes me dijeron que no, otros sí me dijeron que sí, a partir de los 17 años, con ayuda, y en algunos casos sí. Ahí ustedes tenían que dar su opinión, y no estaba precisamente en ese texto, que en ese caso era informativo, y la respuesta no estaba allí, sino que era su propia vida, de su propia experiencia, de lo que le ha tocado vivir, lo que usted tenía que responder. Y en cualquiera de esos casos yo tenía que considerárselo obviamente correcto, aunque tengo que propenderlo a creer en ese caso de que los jóvenes solamente tienen que trabajar a partir de los 18 años. Si lo hacen antes, tiene que ser con autorización de los papás, pero niños chicos no deberían trabajar, ¿no? Ya, en ese caso, pero ustedes pueden tener una opinión. Aquí también, la mayoría de las veces por aquí lo puse separado, espérense.
de las veces las respuestas están en el texto. Mira, cuando son opiniones, vamos a poner para que se acuerden, cuando son opiniones, estas aparecen desde mi punto de vista, estas aparecen desde mi punto de vista. Esto es algo que, bueno, ya hemos aprendido antes, pero lo volvemos a ver. Y en cuanto a los personajes, chiquillos, ¿qué han aprendido en cuanto a los personajes? En cuanto a los personajes, ¿qué han aprendido? Me lo dijiste al principio, Paloma y Luis. ¿Qué han aprendido en cuanto a los personajes? Ah, nos queda poquitito. ¡Ay! Voy a pasar la lista, chiquillos. Espérenme. Miren, no me di ni cuenta cuando me avisó. Pero ahí pueden poner que aprendieron de los personajes, lo estoy diciendo, está grabado. Están los personajes principales, secundarios, planos y estáticos, ¿ya? El Alonso sí estaba, voy a dejar de compartir. No me di ni cuenta que nos quedaba un minuto. Alonso, voy a dejar ahí.